Buenos días, muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Hoy, día festivo para muchísima gente que está en sus hogares descansando y algunos inclusive fuera de la ciudad. Sí. Millicent, no obstante que está lloviendo en algunos lugares, Sí, sí, pero hoy un día de festivo, sí. hoy un día festivo y hay quienes hacen puente. Sí. Bueno, los colegios, la mayoría no tiene docencia para mañana viernes. Sí. Entonces, aprovechan las familias, Adalberto. Aprovechan, claro, y es justo y necesario. Bueno, nosotros tenemos esa herencia española. Bueno, mira, De muchos días en libres. España sí se hacen muchísimos puentes. Aquí hay muchísimas cosas, Sí, hábitos, sí. tradiciones nuestras Claro, que no las tenían los aborígenes. así es. Así es. Ese es uno de ellos. Ese es uno de ellos. Pero bueno, la Iglesia Católica realiza hoy múltiples actividades, misas especiales durante todo el día de hoy. Y los feligreses, pues, Sí, claro. siempre acuden allí. Millicent, el presidente Luis Abinader sale al CARICOM, a una Sí. reunión del CARICOM, que se va a celebrar para discutir la situación haitiana. Previo a esta reunión, el lunes, una comisión del CARICOM estuvo en Haití, Correcto. inspeccionando, viendo, a ver lo que pasaba, buscando informaciones de primera mano, que servirán de insumo para este encuentro de mandatarios hoy en día. Y qué bueno que el presidente Abinader vaya, porque con la República Dominicana la acusan de estar de espalda al Caribe. Pocas veces van los presidentes a eventos como estos. Sí. Y qué bueno que vaya el presidente Luis Abinader a abordar el tema haitiano, pero además mejorar sus relaciones, las relaciones del país con los países más cercanos, aunque a veces es tan difícil viajar a ellos o viceversa. Increíblemente. Pero esa reunión tiene esto de importante, que van a abordar el tema haitiano. El tema haitiano va para largo. Ayer comentábamos cómo se agrava la crisis con las inundaciones, 40 muertos 40. por inundaciones. Sí. Pero es que la población vive en condiciones de vulnerabilidad extrema. Extremadamente vulnerable. Sí, las casas son inadecuadas, Sí. se vive en lugares no apropiados para el hábitat humano, mucha pobreza, Millicent, y cualquier fenómeno como una lluvia prolongada, una tormenta, un huracán, pues causa más daños que en cualquier otro lugar. Y como si fuera, todo eso fuera poco, también un terremoto. Así Pequeño, es. pero mató. Sí, no, porque cuando hay vulnerabilidad cualquier cosa Sí, constituye un factor de desastre. Mira, no sé si uno pudiera hacerse expectativa por esta reunión de CARICOM, aunque uno celebra, ¿verdad?, que se produzca por lo menos el diálogo. Esta reunión tiene como antecedentes un encuentro similar que se hizo el año pasado en Los Ángeles. La de hoy es en Bahamas, y tú recuerdas que fue bastante controversial porque ahí se elaboró una declaración y bueno, República Dominicana no firmó. A ese encuentro de Bahamas que se va a celebrar en el día de hoy va la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, y ya como has dicho, Haití es uno de los principales temas, por no decir el principal, pero no sé, Adalberto, cuando uno le da seguimiento a las cosas que ya se habían acordado en esa reunión anterior, uno ve que la mayoría de esas cosas se quedaron en el aire. Entonces no sé si valga la pena uno hacerse expectativa. Mientras tanto, lo que está pasando en Haití es terrible. A ese tema que analizábamos ayer del clima, de la inseguridad, he visto que cada vez es más frecuente. Se han formado como una especie de comité de autodefensa y ahí la misma población ya está en una condición de violencia porque está reaccionando, señores, a temas de secuestro, de atropellos por parte de las bandas armadas. Entonces, como que en Haití hay una especie de tormenta perfecta. Uno ve que las condiciones se deterioran y no siento que la comunidad internacional esté conteste con lo que allí está pasando. Bueno, hay problemas serios y repito, hace falta que los haitianos se agrupen en torno a la necesidad de producir cambios sustanciales y lo más pronto posible en la política y en la economía de ese país. Millicent, y sobre todo en la política, tú sabes que Haití está gobernado por un gobierno ilegítimo
Ilegal e ilegítimo, las dos cosas. Pero no hay alternativa. Lamentablemente. A la vista, no hay ninguna alternativa a la vista. La posibilidad de hacer un cambio por vía democrática son remotas, porque esto implicaría convocar a elecciones, realizar elecciones, y en medio de un estado de violencia enorme y de una capacidad de ese estado para organizar esos comicios, pues nadie confía en que se pueda hacer algo. Una crisis de Tampoco confianza. ha habido posibilidad de un acuerdo intersectorial importante para la gobernanza, para conducir el Estado hacia mejores puertos. Mírese, y nada, no lo hay porque cada grupo está hablando para su lado. Grupos económicos han optado por crear sus propios grupos armados para defenderse y defender sus intereses. Su propia seguridad. Y han soltado en banda el interés nacional. Sí, lo colectivo brilla por su ausencia ahí. Entonces, hay una situación muy difícil. Usted en Haití, nadie a nivel internacional conoce un partido significativo en Haití que no sean los grupos de bandoleros o grupos políticos anárquicos, violentos, que es lo que hay en Haití en estos momentos. La situación es muy difícil. Habría que ver si en este escenario del CARICOM se dan informaciones alentadoras. Ojalá. Si hay algún tipo de acuerdo. El CARICOM tiene mucha influencia en Haití, porque él ha trabajado mucho tiempo con el tema haitiano, y Haití ha sido un país clave también en la conformación de este espacio interestatal que existe en la región del Caribe. Bueno, por otra parte, aquí en el patio Milicen se intensifica la campaña proselitista. Estamos a meses de la celebración de las elecciones municipales, que serán en febrero. Sí, el 18 de febrero. Del próximo año, y ya nosotros estamos en junio, sí. Llegando a mediados de junio, ¿verdad? O sea que nos estamos acercando a las elecciones. El partido Fuerza del Pueblo convocó a una gran movilización para julio, principios de julio. Dice el PLD. El PLD y la Fuerza del Pueblo. Sí. También la Fuerza, son los dos. 2 y 8 creo que es. Sí, el PLD es el 8. El PLD es el 8 y el 2 es la Fuerza del Pueblo, por eso decía que convocó. Y además la Fuerza del Pueblo es la que ha dicho que va a hacer una gran manifestación. El Partido de la Liberación Dominicana va a movilizar sus tropas a nivel del distrito. De los pueblos, de todos los pueblos del interior del país, para demostrar que existe, porque le están señalando, el PLD está diciendo que no tiene estructura. Y ellos van a decir, sí, tenemos estructura para vencerlo a ustedes. El tema de todo esto es que se hace fuera de plazos y por tanto se convierte en actividades ilícitas. Sí. Y la Junta Central Electoral no dice, esta boca es mía. ¿Qué está pasando? ¿A quién le tiene miedo? Porque que no me digan que no tiene mecanismo para hacerlo, para nada. Fíjense, la capital, los pueblos del interior, por donde quiere que usted se desplaza, nos vamos a encontrar con que hay decenas de personas que aspiran a cargos electivos y han inundado la capital. Claro. Vallas, afiches, todos los espacios públicos, cruzacalle, como le llaman, todo lleno de actividades proselitistas. Ese es el pan nuestro de cada día, esa es la situación que hay, y refleja que estamos lejos todavía de ser un país verdaderamente institucionalizado, donde la ley sea la ley y no una simple sugerencia, porque la ley se está violando. Totalmente. El calendario electoral, para que ustedes tengan el dato, fija el primer domingo de julio, que en este año sería el 2, como el periodo de inicio de la pre-campaña, es decir, la campaña interna. Sin embargo, tal como señala Adalberto, aquí hemos visto que por mucho eso se está violentando, porque ya estaríamos de manera ilegal y también ilegítima en una campaña nacional, cuando tú pública, abierta, y pública, claro está, que afecta a los que no estamos en la militancia. Exactamente, los partidos resisten y
Inclusive alegan, Adalberto, que se le violentan derechos constitucionales fundamentales. Bueno, porque ellos tienen derecho a movilizarse, que tienen derecho a expresarse de manera libre, y eso es un debate, pero olvidan que eso ya se reguló. Aquí, ¿sé cuánto tiempo se debatió aquí la ley de partidos políticos, ese mismo tema de la campaña, que hay que decirlo? Una de las aspiraciones que durante mucho tiempo ha tenido la sociedad dominicana es que las campañas no sean tan largas. Mira, ahora en España, por ejemplo, y costosas, sí, porque ese es el punto, mientras más larga, más costosa, y mientras más costosa, y ahí entra otro punto que para mí es fundamental, limita, Adalberto, el que una mayor cantidad de personas que no tienen estos recursos cuantiosos, ni están dispuestos a pactar con sectores cuestionables para tener ese financiamiento, pues aspiren y se entren en campaña, porque yo tengo gente que dice, pero imagínate, ¿cómo yo aspiro a una candidatura a diputado o a senador si son millones y millones de pesos que hay que buscar? Entonces, eso es lamentable. Los partidos se resisten. Aquí la ley se reformó, la Junta, a la que tú señalas, en un momento se le preguntó y el presidente respondió que no tiene las garras suficientes, que es una ley sin garras para actuar en este sentido, pero esta misma Junta, yo recuerdo que en un momento emitió una resolución donde advertía que tenía dos mecanismos básicos. Uno tiene que ver con la inadmisibilidad de la candidatura, es decir, no inscribir la candidatura, y otra con el tema del financiamiento. Ya. Entonces yo con eso me conformaría. Así es. El tema es que estamos ahora, no ha comenzado la campaña interna, que debería ser interna. Exacto. Lo que se está anunciando, y por eso hacemos el comentario, es campaña abierta. Sí. Es campaña abierta porque el Partido de la Liberación Dominicana ya escogió a su candidato presidencial. Él va a estar encabezando las actividades. Pero no estamos hablando de que en municipios van a hacer campaña por entre los aspirantes a cargos electivos ahí, sino es campaña en sentido general. Bueno, pero ya nos preparamos y llegó el día, julio, julio. Tú sabes, y ya el PRM, el PRM seguro va a salir con la suya también. Claro. Oí decir que será en agosto que el presidente Luis Abinader dirá si él va, porque él está pensando. Me está pensando. Si él va a ser el candidato presidencial de ese partido. Bueno, eso es lo que hay, Millicent. Yo no sé, pero por otra parte, a mí me llama la atención este debate mediático que tienen la gente de la Cámara de Cuentas, que están siendo objeto de investigación por parte de la Cámara de Diputados. Debate, eso es dimes y diretes. Todos los días, eso uno se entera de qué es lo que está pasando, de cómo es las cosas, pero hay matices políticos en esto. Definitivamente que sí. Y todo parece indicar que no hay remedio. La vida de la Cámara de Cuentas está llegando a su final, porque ningún organismo puede funcionar así. 3-2. En ese debate no puede funcionar, no puede. Es como usted se recuerda una vez la Junta Central Electoral, que todo el mundo hablaba. Tenían contradicciones internas y se debatían fuera. Miren, contradicciones van a ocurrir siempre y pueden ocurrir. Claro, hay situaciones que son desbordantes y parece que eso es lo que ha ocurrido en la Cámara de Cuentas, pero debatir todas las diferencias de manera pública crea, miren, desasosiego en la sociedad, crea incertidumbre, porque estamos hablando de gente que se está tratando como enemigos unos a los otros. Y eso está ocurriendo, ya están participando los medios de comunicación siguen peleando por llevar a uno al otro, pero ya en la próxima semana ellos no son noticias. Sí. La noticia va a ser hacia dónde va ese proceso. Bueno, ayer justamente ¿cómo va a culminar ese proceso? Se daba información de la comisión que ha pedido a Adalberto que se le conceda un mes más para poder analizar toda la información de sustentación que han presentado los integrantes del Pleno de la Cámara de Cuentas. Tengo entendido que no hay un consenso en el interno de la comisión de qué hacer. Hay una posición que aboga porque se vayan todos y todas. Ahí coincidiría básicamente con lo que tú has estado planteando. Pero hay otros que entienden que solamente deberían irse las 3 integrantes y que tanto el presidente como el miembro
titular, Mario Fernández, debieran quedarse, y otros que se vayan los 4 y que de hecho Mario Fernández pudiera presidir esa Cámara de Cuentas. Eso me dijeron a mí, son un poco las alternativas que se están discutiendo a lo interno. Así es, definitivamente. Lo único es que el contexto conspira contra la posibilidad de elegir a personas sin militancia partidaria para un órgano tan importante como este. ¿Por qué? Porque estamos en medio ya de la campaña electoral. Es eso. Y los partidos van a estar viendo que si mejoran su correlación de fuerza, los partidos de oposición sobre todo, para entonces incidir en la elección de lo que venga, de mayor incidir. Recuérdense que la Cámara de Cuentas, excepto que se haga un juego político y lo destituyan a todos, pero para elegir a los nuevos, la Cámara de Diputados debe presentar una terna al Senado, y el Senado lo escoge. Entonces la Cámara de Diputados es un órgano tan grande, tan numeroso, y además muy plural, porque hay mayor representación que en el propio Senado de la República. Es la Cámara de Diputados la que tiene que hacer esa terna. ¿Qué fue lo que pasó la otra vez? Que la terna que presentó, quienes las encabezaban, tenían muchísimos cuestionamientos, por lo escogió la Cámara de Diputados. Y el Senado lo único que pudo hacer fue variar con la lista que le enviaron, variar la escogencia. Y eso ocurrió, y miren ahí el resultado. Evidentemente que hay problemas serios, en 3 mujeres de un lado, 2 hombres del otro lado, y debatiendo ambos en la opinión pública, porque además los partidos se enteran primero que la opinión pública de cuáles son las diferencias, porque ahí tienen informantes claves al interior de este organismo. Así no, así eso no va a funcionar, es lo que pienso. Nos vamos a la pausa. ¿O hay algo más que usted quiera agregar? Haciendo señas, muchacha, ya tú no ves a Yoli cómo está ahí, su banda de música. Bueno, pues vamos a la pausa, pero no se vayan muy lejos. Hoy vamos a tener 2 entrevistas interesantes. La primera va a ser con Lizy Sánchez Padilla, ella es la coordinadora de Participación Ciudadana. Vamos a retomar este tema y otros tantos que también son de actualidad y de su interés. Y luego, como una segunda propuesta, le tenemos una entrevista con Leonel Naut. Él es director ejecutivo adjunto de Caribbean Sport. Con él también temas interesantes que conversar hoy jueves aquí en Uno más Uno.